En el capítulo 1, versículo 5, la semana pasada solamente vimos el versículo 4 y ahora vamos a ver esos últimos tres, 5, 6 y 7. Versículo 5 dice así, vamos a orar. Poderosísimo Dios, abre nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los tres. Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Termino diciendo ahí, gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, haciéndolos igual, porque es un solo Dios. ¿Se entiende bien clarito eso, da? Si de parte de Dios y del Señor Jesucristo, de parte del Padre y del Señor Jesucristo, de la misma autoridad, de la misma sustancia, en el mismo único trono que existe. Versículo 1 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es el versículo 5. Jesucristo, Hijo de Dios, en el poder del Espíritu de santidad. Así abrimos. Digamos que ese es el título. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, en el poder del Espíritu de santidad. Este es el que nos da la revelación. Se fijaron en el 4, fue declarado Hijo de Dios por poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, con el poder del Espíritu. Sí, ese es el Dios trino, al cual servimos, al cual adoramos, al que seguimos. No podemos vivir confundidos pensando, ¿y a quién voy a adorar? Acabo de escuchar a alguien que dijo algo y tenemos que estar bien seguros los cristianos, sí, que en esta vida, en este mundo, nosotros fuimos salvos por un Dios que existe, va a existir y ha existido por la eternidad. Para donde quiera que voltees, es la eternidad para Dios. Dios no está bajo el tiempo que Él mismo creó. Sí, Él es sin tiempo, es infinito y es espíritu. Entonces no sabemos cómo puede, cuáles son las características de un espíritu, porque nosotros solamente somos carnales. Pero Dios es espíritu eterno y nos dio a cada uno de nosotros eso, un espíritu eterno. Ahora, Dios, espíritu eterno, nos dio a nosotros un espíritu igual a Él, semejante a Él. Sí, y nos dio carne. Y Él vino en carne. Esa es la cosa. Dios sigue siendo el Espíritu Santo. Dios sigue siendo el Espíritu Santo, sublime, que siempre ha sido, por la eternidad. Sí, a nosotros se nos manifestó en el Espíritu Santo y en el Hijo, especialmente y digamos que claramente en el Hijo, cuando Jesús dice, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces ahora tenemos una forma de conocer, eso fue lo que tenemos, al Dios infinito. Sí, no es que cuando lleguemos al cielo va a estar sentado Dios, va a estar el Padre en el cielo y luego en un poquito más para abajo va a estar el Hijo y luego más para allá va a estar el Espíritu Santo y luego nosotros. No es así. Cuando Jesús dice, dame tu gloria, la misma que tuve antes contigo en el cielo por siempre. Sí, Jesús no es otro Dios, es el mismo Dios que se nos manifestó así, para que entendiéramos de un modo a nuestras pobres mentes limitadas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios infinito, con su verbo infinito, con Él reinando en gloria desde la eternidad y hasta la eternidad. Este es el único Dios que servimos. Este es el único Dios que existe. No hay otro fuera de Él. Amén. Es entonces de Jesús que recibimos gracia, de la manera que se nos reveló Dios infinito. Es de Dios. Es entonces en Jesús, aquí en el mundo, que recibimos gracia y el apostolado. ¿Qué significa apostolado? Es esto: campaña, misión, tarea. Ese es el apostolado. El apostolado tiene que ver con el significado de la palabra y no tanto
digamos que con la oficina, con el lugar de oficina, con el grado de ser apóstol. El apostolado es más la tarea, lo que significa ir, hacer, como dije acá, campaña, misión, tarea. Ese es el apostolado, no el lugar de la oficina, no el título, pero la tarea, la acción. En nuestro caso, para ser llamados, el apostolado tiene que ver con el significado de la palabra y no tanto, en nuestro caso, para ser llamados apóstoles. Si nosotros estamos dentro de la tarea, no para ser llamados apóstoles, pero para cumplir la tarea. En el caso de Pablo es diferente. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que Pablo solo se refirió a él mismo cuando dijo el apostolado y su tarea de evangelizar a los gentiles, porque él fue por excelencia quien promulgó el evangelio al mundo no judío. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si Dios mandó a Pablo a predicarle al mundo no judío. Por eso muchos dicen, no, el apóstol, Dios le está hablando solamente a Pablo cuando fue él enviado a predicarle a los no judíos. Punto. Pero, vamos a ver, pero creo que Dios no se equivoca. Y si así escribió Pablo, es porque aunque él fue el pionero, esta gracia y el apostolado nos queda muy bien a nosotros hoy día. Sí, aquí dice, recibimos el apostolado. Entonces, aunque Pablo es, digamos que el apóstol de los gentiles por excelencia, él tiene el título de apóstol, y vamos a ver por qué ahorita, sí, y nosotros adquirimos por gracia el apostolado. Sí, la tarea que recibió Pablo como pionero de lo que ahora seguimos, digamos, obedeciendo continuamente, llevando a cabo esa tarea que se le dio a Pablo. En Mateo 28, si alguien dice, no, pero es que a mí no me ha llamado Dios, déjenme le digo, Mateo 28, del 18 al 20, dice palabras gloriosísimas, empezando por el 18. Y otra vez, ¿quién es el que nos manda? Porque no quiero que quede ninguna, siquiera tantita duda de a quién obedecemos, a quién servimos, a quién adoramos. Adoramos a Dios infinito, que se nos ha presentado en el Espíritu Santo y en Jesús. Cuando decimos yo adoro a Jesucristo, no estoy adorando a un Dios diferente que el Padre. Yo estoy adorando al único Dios que existe. Nadie de nosotros, por ningún motivo, adoramos a Jesús sin adorar al Padre. Adoramos al único Dios que existe por la eternidad cuando adoramos a Cristo. Cuando nos postramos llenos del Espíritu Santo y adoramos a Dios. Entendemos, es un solo Dios. Sería una blasfemia adorar a otro que no sea Dios. Solamente adoramos al Dios infinito y sublime que vive por la eternidad. A este adoramos. Es el único digno. Jesús se acercó a los discípulos y les habló así en Mateo 28, 18. Dice, y diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dígame usted, Jesús llega aquí, se mete en la puerta, por ahí, se viene aquí y luego dice, toda potestad es mía, en el cielo y en la tierra. Dígame usted, ¿quién está diciendo ahí que Él es? Dios. Hasta Lucero lo sabe. Él es Dios, gracias. Él es Dios absoluto, por sobre todo, el único Dios que existe. Toda potestad, como toda autoridad, todo dominio absoluto en el cielo y en la tierra es mío. Con esa autoridad, con ese poder magnífico, se refiere ahora a ti. Voltea contigo y te dice esto en el 19. Por tanto, o sea, por eso, por lo que acabo de decir, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la ordenanza, esta es la gran comisión. Sí, no es la gran sugerencia. Sí, es la gran. Ese es a eso estamos enviados, a ir y llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahora, dice usted, sí, pues es que a mí me gustaría ir de misionero a Asia. Sí, ¿y por qué no va de misionero a Asia con su vecino? Sí, evangelice su mundo, el mundo que Dios le dio a usted relacionarse. Evangelice a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su papá y a su mamá. Sí, primeramente evangelice al mundo en el que usted, como le dicen el área de impacto en el que usted vive. Ese es el mundo en donde usted tiene que evangelizar. Ese es todo el mundo en donde Dios va a estar con usted cada día hasta el fin del mundo.
Sí, tenemos que, es una obligación, no es una sugerencia, es una obligación. Todos somos llamados a ir a evangelizar, todos somos llamados, tenemos el ministerio del apostolado, de esta tarea. Esta tarea de evangelizar es nuestro apostolado, eso es lo que tenemos que hacer. Apóstol significa enviado. Sí, los apóstoles que estaban con Jesús tenían que cumplir con unos requisitos. Nosotros, como apóstoles, y no tenemos que llamarnos así porque mucha gente confunde el nombre porque no saben. Entonces, ¿somos qué? Misioneros, enviados. Vamos a ver. Dios a los hombres nos ha dado el privilegio de evangelizar y ser testigos oculares del cambio, no de él, pero del cambio de dirección de uno que sí iba a ir al infierno y ahora, por aceptar a Cristo, ya no, ahora va al cielo. Ese es el privilegio que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Cuando vemos los cambios en personas que decían: yo no sé si soy salvo, yo no estoy seguro, yo conozco a Dios, no ocupo esto, pero ahora dicen: Él es mi Salvador. Y yo lo recibí y yo lo quiero seguir y yo quiero adorarlo porque es Dios, porque es mi Dios. Quiero vivir en su voluntad. Nosotros somos testigos de eso. Dios nos dio ese lujo, digámoslo así. Ese lujo de ver a alguien que iba al infierno y que ahora ya no va. No porque le dimos nosotros el cielo, pero porque le dimos la información que un día obtuvimos nosotros. Eso es evangelizar. Dice, y tú y yo lo sabemos cuando hemos compartido tal cosa. Yo he experimentado eso, gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que muchos de nosotros no enseñamos el evangelio a otros porque no hemos meditado en la terrible situación en la que está uno que no se ha arrepentido y cambiado. Uno que no ha vuelto a nacer. Tal vez no hemos pensado en la situación que se encuentra una persona que no quiere entregar su vida a Cristo. Fíjese bien en esto. Nosotros tal vez nos hemos parado de evangelizar a nuestros hijos o a nuestros hermanos de la carne porque de alguna manera el diablo nos ha engañado en decir: respétale su opinión, y porque lo quieres mucho, no le digas nada. Porque lo quieres, respétalo. Eso es una mentira, así como con espinas, ¿sí? Y con espinas llenas de veneno que nos la hemos creído. Porque si nosotros de veras queremos a alguien, no tenemos que dejar que se vaya al infierno. Tenemos que ponernos enfrente de él y casi chillar y enfrente de él y decirle: porque te quiero, necesitas saber quién es Jesús. Porque te quiero, porque te amo a lo máximo, porque eres mi carne, mi sangre, el hijo de mi madre o mi hijo. Si necesitas conocer a Cristo, porque si no te vas a ir al infierno y vas a estar en el infierno para siempre y nunca más vas a poder salir de allí. Nunca más vas a poder salir de allí, en donde hay angustia, desesperación, rechinar de dientes, en el lago de fuego, en donde el gusano nunca muere. Y en mis manos está en compartirte a ti el evangelio y caminar contigo cada día hasta el fin del mundo como Jesús está con nosotros. Es falta de amor por alguien cuando usted no comparte el evangelio por alguien que usted quiere. Si tú no le informas de las promesas de Dios, no puedes decir seguirlo a Dios. Antes de que vayamos más adelante, Jeremías le dijo a Dios: yo estoy muy chiquillo, ¿por qué me quieres mandar a mí? Dice, yo tenía 15 años. Para que esos muchachitos que tienen 15 años sepan que ya es tiempo de ir a predicar el evangelio. Yo estoy muy chiquillo, ¿por qué me vas a mandar a mí? Dijo Dios: no, usted va a ir y usted va a abrir su boca. Usted va a tener su corazón de decirle a alguien, y yo voy a encargarme de poner mi palabra en tu boquita de 15 años. Sí, y yo voy a hablar por ti. Y luego, los que no oigan, sí, los que no escuchen nada de lo que tú les digas, tú no te preocupes. Su sangre de ellos no es contra ti. Pero si tú no les dices nada, si estando allí enfrente de ti y no les dices nada, no les predicas, no les hablas del evangelio de la gracia, entonces tú vas a ser culpable de que ellos no entiendan. Entonces nuestra responsabilidad de cristianos concluye cuando nosotros llevamos el mensaje. Sí, no lo quiero ofender, por eso no se lo menciono, no.
no lo va a ofender, lo va a salvar tal vez. Pero si no entiende, usted queda libre y digamos que usted está tranquilo, porque eso ya es cosa de Dios. ¿Verdad? Muchas veces esperamos ver el cambio allí. No, es de Dios el cambio. El Dios va a hacer el cambio. Si nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para decirle la verdad a esta persona. Todos nosotros, mucha gente nos estuvo diciendo el evangelio por muchos años y nunca entendimos, pero entendíamos de palabrita por palabrita y se nos iba llenando el costalito hasta que un día dijimos, sí, quiero seguir a Cristo. Sí, y de repente alguien que te lo dijo allí enfrente, alguien que te dijo bien, y a este le creíste y empezaste a ir a la iglesia. Entonces la culpa de que entiendas el evangelio no es de alguien en especial, es de Dios que te habló a ti y te renovó. Ahora sí, déjeme más rapidito. Y si Jesús vuelve, si usted no le dijo nada a este que usted quiere y Jesús vuelve, o si este se muere al ratito o mañana y tú no le dijiste nada porque respetaba su religión, y ahora por siempre esta persona se acordará de ti en el infierno. Fíjate nomás qué triste. Si tú no le dijiste nada a alguien que tú querías y luego se murió, tú ibas a llegar al cielo y nunca más te vas a acordar de nada. Vas a estar en el cielo, en la pura gloria, en la plenitud de gozo, donde dice Dios, delicias para siempre. Pero el que se va al infierno, ese se sigue acordando de ti para la eternidad. Y esta persona, si es un hijo tuyo, o si es tu hermano, o si es tu mamá, y tú vas a estar en el infierno para siempre y vas a acordarte de allí y vas a decir, ¿por qué mi mamá no me obligó a creer en Dios? ¿Por qué mi hermano no me dijo, el evangelio aquí está, mira, y aquí está Cristo que murió por ti en la cruz? ¿Por qué no se aferraron? ¿Por qué no fueron más tercos y me dejaron podrirme aquí para siempre? ¿Por qué? Y van a estar siempre maldiciéndote, aunque no te llegue la maldición, pero ahorita sí, ahorita entendamos tal cosa. Necesitamos exponer el evangelio a diestra y siniestra con las personas que queremos, porque esas personas se van a quedar por la eternidad en el infierno pensando en por qué nosotros no lo hicimos. ¿No les mueve nada hacerlo esto? ¿Sí o no? Sí, tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que esforzarnos por hacerlo porque eso es real. Esa es la verdad. Y dirá, yo pensaba, ese que está en el infierno va a decir, yo pensaba que me quería. Como ves, evangelizar es un don de Dios para nosotros. Es por su gracia. Un apostolado maravilloso. Hay personas que juntan estas dos cosas con las que principia el versículo, diciendo la gracia del apostolado. Con otras palabras, el cargo de evangelizar por gracia, por pura gracia. No es que sea falso, es verdad. Dice, esto es lo que hemos hablado. De eso es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando ahorita. Tenemos el apostolado, la virtud que Dios nos dio por su gracia, no más por su gracia. Pero dice, creo que es verdad también que esas palabras están separadas. Dice así. Primero dice que el Cristo infinito del que ya hablamos, quien le otorga la gracia a Pablo y a todos los cristianos, esa gracia es porque ya somos salvos. Sí, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, un favor que no merecemos. Si tenemos la gracia de Dios, somos salvos por gracia. La gracia salvadora, punto y ahora, o sigue enseguida. Y el apostolado, tenemos la gracia de Dios, ahora el apostolado enseguida. Ahora sí se puede conjugar. Si entendimos la gracia es porque Dios me ama, porque Él me hizo suyo, yo soy de Él hace conmigo de acuerdo a su plan. Sí, en Efesios 2 dice, y Él ha puesto en ti buenas obras desde antes para que tú anduvieras en ellas, sus buenas obras para que tú las cumplas. Sí, entonces por su gracia somos salvos, porque somos hijos de Dios. Ahora Él nos dice, vayan a hacer mi trabajo. ¿Sí? Somos salvos por gracia, y por la misma gracia salvadora, entonces somos enviados por amor de Él, por amor a su nombre, a su persona, a llevar el evangelio a otros. Porque es por el llamado de Dios que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio con denuedo a todo el mundo. Y pueden comenzar con el mundo que es conocido por ustedes, que es su mundo común y corriente, poniéndolo de alguna manera. Es importante entender que este apostolado tiene por objeto compartir la buena nueva de salvación, para que ya creyendo, ya obedezcas lo que has creído. Pero ¿quién va a creer en algo que nadie ha compartido? Ese es el punto. ¿Quién va a creer en algo que nadie le ha dicho que crea? ¿Verdad? En Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si alguien no cree en Dios, ¿cómo va a clamar a Él? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Dios si tú no le has compartido nada a tu hijo? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tan sencillo. ¿Y cómo predicarán ellos si no les fueron anunciadas las buenas nuevas?
No, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian de paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, es necesario predicar para que cuando llegue el mensaje al otro, ese también lo haga y siga adelante. Ahora sí, si el cielo es gratuito, por gracia somos salvos, solo por creer en Jesucristo. El cielo es gratis. Dios no te necesitó cuando decidió darte el cielo en obsequio, y tampoco te obligará a aceptarlo. Entonces, tú y yo tenemos el mandato de informar a los demás del regalo que el regalo de Dios nos ha dado a todos, y ellos de aceptarlo o rechazarlo. No están obligados, nadie estamos obligados a rechazarlo, sí, ni aceptarlo. Tenemos la opción, tenemos la decisión, pero la información tiene que ser revelada. Dios resolvió sin que tú estuvieras presente que tú fueres salvo si solo crees en Él. Es un favor inmerecido que Dios nos da como regalo, solo porque Él es Dios, solo porque Él es bueno, y esa es la obra que a nosotros nos salva, la de Dios y no la nuestra. Cuando una persona le llama Señor a Jesús, es que ha dejado, fíjense bien en esto, cuando una persona le llama Señor a Jesús, es que ha dejado de ser siervo del diablo y de obedecerle a este. Entonces debe vivir como la Biblia dice, la debes conocer para obedecerla. Aquí viene el estudio de la Biblia. Nosotros dejamos de decirle Señor al diablo cuando le decimos Señor a Dios. Por la razón es de que al que tú obedeces es al que amas. Si decidiste seguir a Jesucristo, entonces debes de dejar de obedecer al diablo. Debes de dejar de seguir las corrientes del mundo en las cuales estabas bien metido, estabas bien envuelto. Ya no vives como el mundo dice, pero ahora como Dios dice en la Biblia. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? ¿Por qué los hombres estudian la Biblia? ¿Por qué las mujeres estudian la Biblia? ¿Por qué los jóvenes estudian la Biblia? ¿Por qué el miércoles y el domingo se estudia la Biblia? Porque tenemos que saber qué le gusta a Dios para poder andar haciendo su voluntad. De ninguna otra manera vamos a la voluntad de Dios más que conociéndola. Ahora, pongan mucha atención para poder ver y entender la frase que dice la obediencia a la fe. Es muy sencillo. Dios lo ve en blanco y negro. Si obedeces mi doctrina, dice Dios, entonces me amas. Si no, no me amas. No podemos decir que somos cristianos haciendo lo que el mundo hace, diciendo malas palabras, echando mentiras, viendo pornografía. No podemos, no nos es propio. Sí, un cristiano ya dejó esos caminos y ahora camina diferentemente. Ahora camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no lo haces, entonces no eres cristiano. A lo mejor andas en la lucha, pero no digas porque vas a dar mal testimonio entonces. ¿Te fijas? Porque una persona, usted y yo, solamente damos testimonio. ¿Bueno o malo? Juan 14, 23 al 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino el Padre que me envió, sino del Padre que me envió. Si nosotros cuando escuchamos a Jesús, escuchamos al Padre. Y si no obedecemos lo que dice Jesús, estamos rechazando el ser hijos de Dios. Así de sencillo. Dice, el que me ama, cumple mis mandamientos. Anda como mi palabra dice. Esa es mi doctrina. La mejor forma de obedecer la palabra de Dios es conocerla. Miren este concepto de esta manera. Miren ese concepto, conocer la palabra de Dios. Ahora, esta idea. Dice, a mí me concierne cumplir, a esta persona que está aquí, dice, le concierne cumplir el encargo que me ha sido dado. Mi encargo ha sido llevarles la información. Es decir, predicar la palabra. Y a ustedes se les ha encargado el oírla con toda obediencia. Si no, ahí va. Si no la obedecen, ustedes al oírla y obedecerla, pero si no lo obedecen, quiere decir que ustedes harán inútil mi tarea, mi misión, que el Señor a mí me ha encomendado. Tan sencillo como eso. No vamos a llegar a ningún lado. Yo vengo y les predico la palabra, pero si ustedes no lo obedecen, que son libres de no hacerlo, entonces mi objetivo llegó a su fin. Es vano. Al fin y al cabo, el predicar el Evangelio tiene como finalidad someternos a su obediencia, a la obediencia de Dios, a la obediencia del Evangelio, a la obediencia de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de predicar el Evangelio. Hermosísimos de mi corazón y de mi vida, nuestro Dios nos llama por el Evangelio. Nuestro Dios
Nuestro Dios, el infinito, nos llama a nosotros por el Evangelio. Y nosotros le respondemos con la fe. Entonces, por eso es que tenemos la obediencia de la fe. La obediencia a la fe. Nosotros creemos en Dios. Dios nos llama a través del Evangelio, de la buena noticia, y nosotros le respondemos a Él: sí, Señor, creo en ti. Sí, ese es y ahora yo obedezco lo que tú dices. Es la obediencia a lo que creo. Que es porque creo. Así de sencillo. Que es porque creo, obedezco. Esto es la obediencia de la fe. Aquí se menciona un ejemplo en Hechos 6, cuando comenzaba la gente a escuchar la palabra y luego empezaba a tener efecto esto, a tener efecto la obediencia de la fe. Hechos 6, 7 dice: y crecía la palabra del Señor. Fíjate bien eso, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es más importante esto, porque si la palabra de Dios, y a veces me da pendiente, porque si estamos predicando ya mucho la palabra en la iglesia y luego de repente hay gente que no viene a eso. Hay gente que quiere otra cosa en la iglesia, tal vez en los estudios de Biblia o en las juntas, tal vez quieren relacionarse socialmente y luego no encuentran esa sociedad, ese club. Entonces, ¿qué hacen? Ya no vienen. Oh, no, a mí me gustaba porque decían chistes y daban sus testimonios y me dejaban a mí participar y bailar o cantar o yo no sé, pero cuando ya no es eso, entonces ¿qué? Se separan. Ya no, a mí no me gustó ya no me divierten. Sí. No saben que lo que se requiere es estudio de la palabra, porque dice aquí, otra vez voy a leerlo, dice: y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos que querían eso se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, y ahí viene la clave, obedecían a la fe. Obedecían a la fe significaba empezaban a caminar de acuerdo a la doctrina de Cristo. En la Biblia, cuando hablamos del nombre de Dios, significa su eterno ser. Por amor de su nombre, termina diciendo el versículo 5, para su gloria, honra y honor, único Dios, digno de toda nuestra adoración, por amor de su nombre, de su infinito ser. Amén. Ay, se me atravesó un gallo. Amén. Amén. 6. Dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Cortito el versículo. ¿Qué quiere decir? Vamos al clavo. Fue a Pablo a quien Dios exclusivamente mandó a los gentiles. En verdad, el mandato ya era desde antes, en Mateo 28, como ya fuimos. Vayan a ser discípulos por todos lados. Y en Hechos de los Apóstoles 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si una vez que el Espíritu Santo te tocó, te llenó a ti del poder de Dios, ahora tú le vas a ser testigo a Dios. Dejas de ser testigo del mundo, dejas de testificar de lo que el mundo hace, dejas de darte gusto. Oh, yo cuando estaba joven me comía una botellota de puro tequila. Y dejas de testificar de eso. Eso ya no es lo que tú quieres. Sí, ahora que yo tengo el Espíritu Santo y Dios dijo esto en su palabra y Él ya viene pronto, y ahora empiezas a ser testigo de Él y no del mundo. Y eso, no se preocupe, se la va a ir quitando de poco a poquito, porque yo sé que todos tenemos todavía esa rastra que nos quiere jalar para atrás. Pero digamos que Pablo fue el pionero de llevar el evangelio a los gentiles. Fue uno que no podía parar de predicar el mensaje fuera de Jerusalén. Incluyó a los romanos, aquí dice, y también a nosotros. Como esta carta es enviada a Roma, ahora vamos a ver un poquito acerca de Roma. Les daré una información que será de gran importancia en nuestro estudio acerca de Roma. Primero, ¿quién es el que fundó la iglesia de Roma? Bueno, pues no fue Pedro. Mucha gente tiene la idea de que Pedro fundó la iglesia de Roma porque, entre comillas, él es el primer papa, cuando nadie le dio ese puesto, ni él tampoco fundó la iglesia en Roma. Sí, la razón es de que, por lo que sabemos que Pedro no fundó la iglesia en Roma, es porque cuando Pablo mandaba las cartas a Roma, Pablo todavía no había ido y ya había iglesia en Roma y no estaba Pedro allá, porque Pablo, déjalo leo mejor, en el capítulo 16 manda un montón de mensajes y de saludos, y nunca dice: y me saludan a Pedrito que está allá. Nada de eso. Dice: por si alguien se preguntaba si allá estaba Pedro, dice acá, la iglesia ya era allá y Pedro no había llegado todavía. De hecho, Pablo ni siquiera lo menciona.
cuando saluda a todos los de Roma. Pablo tampoco la fundó. Ahora, ¿quién fundó entonces la iglesia de Roma? ¿Quién la fundó? Bueno, hombres que estaban presentes en el día de Pentecostés. Y que si ese día que fueron 3,000 personas las que cambiaron y que vieron el fueguito de los discípulos ahí. Y luego Pedro empezó a llevar un buen mensaje y fue una cosa gloriosa allí porque el Espíritu Santo se reveló. Esas personas habían venido de Roma. Había mucha gente de Roma ahí, de la provincia de, ¿cómo le llaman? Se me estaba yendo ahorita, pero de una provincia romana. Y se devolvieron a Roma y llevaron el evangelio. Sí, allá empezó la iglesia con gente que fue de acá. Aquilas y su esposa eran uno de ellos. Sí, llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Romanos, donde les dice: pronto iré a verlos. Por primera vez dice Pablo. Y es también en este capítulo 16 que nos damos cuenta que no solo era una iglesia o un lugar de reunión, pero que eran muchos lugares de reunión. Se juntaban en varias casas. Y vamos a ver en Romanos 16, hay mucho en todo el capítulo 16, pero vean, Romanos 16 del 10 al 11, saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludos a los que están en la casa de Aristóbulo. Saludos a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Sí, varias casas en la iglesia de Roma, varios lugarcitos en donde se juntaba la gente a oír la palabra de Dios. Dios a Pablo le dio ser apóstol, y Pablo es apóstol que cumple con los requisitos de esa clase de apóstol como los demás apóstoles. Una es que un requisito para uno de esos apóstoles que estaban con Jesús era de que tenían que ser testigos oculares de Cristo, de recibir de Cristo de la primera mano, sí, la enseñanza. Y Pablo fue. Él dice que se pasó 3 años en el desierto siendo capacitado por Jesús mismo. Y él lo vio cuando él estaba resucitado con sus ojos. Esto es por su gracia. Pablo es apóstol por gracia de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado. Una buena forma de entenderlo hoy en nuestro día es misionero. Él lo envió a los no judíos. Hechos 22:21 dice: pero me dijo, dice Pablo, ve, porque yo te enviaré lejos hacia los gentiles. El evangelio nos convierte en propiedad de Dios. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo suyos. Ahora somos su propiedad por lo que Él logró en la cruz del Calvario. Todos en el mundo son llamados a salvación. Jesús murió por todos los pecadores. Amén. Pero ¿por qué no todos somos salvos? Porque tenemos ahora que ser escogidos. Tenemos que vivir como escogidos. Todos tenemos el llamado, pero pocos son los que recibieron a Él. Y ahora, por haberlo recibido, pasamos a ser, por Dios, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Sí, no todos somos hijos de Dios. Todos somos llamados. Todos tenemos la opción. Sí, esa es la predestinación. Dios nos mandó a todos a decir que todos podíamos ser salvos. Entonces todos tenemos la oportunidad. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio para que los otros que son llamados, que todavía no han entendido, entiendan cuando usted y yo le llevemos la información del evangelio. En Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Y tú has sido llamado a salvación. Ahora, la pregunta es: ¿también caminas como escogido o solamente sabes que eres llamado? Porque el escogido ya camina como Dios dice en su palabra. Porque no puedes seguir ignorando tu responsabilidad y obediencia a la fe. Hermanitos, no nos conformes con oír el evangelio, sino que como un resorte nos paremos y con todas nuestras fuerzas luchemos contra nuestra carne. Eso le digo a mis niños: párate como un resorte, y se quedan, un resorte se para, brinca, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que pararnos para ir a predicar el evangelio. Dice: para vivir en agrado a Dios, en santidad. Porque si somos elegidos, escogidos, vivificados en el Espíritu de Dios para impactar el mundo en el que vivimos, tenemos que comenzar con eso, con el área de impacto donde Dios nos ha puesto. Ya vamos a terminar, Colosenses 3:12 dice: vestidos, y esta es, digamos, la tarea del cristiano. Esa es su tarea, ese es su apostolado. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Sí, ese es el llamado que tenemos, llevar el evangelio con esas actitudes. Pacíficos, llenos de mansedumbre, con mucho amor, con humildad. Aférrate entonces a tu salvación, apréciala. Dios es digno. Y voy a leer el versículo 7, porque ya no me quiero quedar aquí. Dice, en el 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Dice, a los que están en Roma. Normalmente las cartas de Pablo iban dirigidas a un pueblo, pero luego las rolaban. Llegaban a una casa y luego la pasaban a otra casa y así se la llevaban. Así comenzaron a caminar las cartas de Pablo por todos lados. Dice, por las demás iglesias. En realidad todas iban dirigidas a todo aquel que le quedara el saco. Si todo él leía y luego esto me queda a mí, si iba dirigido a los que querían saber, como hoy mismo. Es decir, a los que necesitamos tener la reconciliación con Dios, la cual tenemos por Jesús, y con esta carta Dios nos la informa a nosotros. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. No sabemos cómo es que reconcilie Dios las cosas en el cielo con su sangre, pero sí sabemos lo que reconcilia aquí en la tierra con su sangre a nosotros. Sí, Dios reconcilia a los hombres porque estábamos como peleados con Dios después de la caída. Nos sacó del paraíso por pecadores y por mentirosos. Sí, pero ahora nos reconcilia a través de su sangre y ahora le pertenecemos, somos de Dios. Sí, la reconciliación ha sucedido. Le pertenecemos y Él nos acepta en Jesucristo. Amados de Dios, nadie puede ser salvo si no entiende primero que es justificado solo por el amor de Dios. Si somos amados de Dios, entonces podemos ser justificados, porque sabemos que nos ama. ¿Se entendió ahí o no? Es importante eso, por eso pregunto. ¿Por qué es justificado usted? Por el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos muestra su gracia? Porque nos ama. Tiene que decir usted, yo soy el amado de Dios, como el apóstol Juan. Una vez que aceptas el llamado, pasas a ser elegido. Dios te da su santidad para que la practiques. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo que quiere decir, si usted ha tenido el llamado, si Dios ya le habló a usted y usted dice, yo soy salvo por gracia de Dios, entonces ya no camine como el mundo camina. Dios no nos llamó a inmundicia, nos llamó a santidad. Quítese de su mente toda pudrición, toda mentira y envidia, todo camino falso que el mundo nos enseñó. Necesita vivir ahora honestamente, genuinamente, cristalinamente. Y si lo hacen a un lado, si se aprovechan de usted, ¿qué tiene? En la eternidad le espera. Hemos sido santificados. La palabra paz siempre viene después de gracia, porque gracia es el bien que tiene Dios para nosotros. Después del bien que tiene Dios para nosotros, ¿qué queda? La paz. Al poner al Padre y al Hijo juntos, el Espíritu nos revela solo una autoridad. La salvación no es algo que podamos nosotros, algo que hacemos nosotros, sino algo que hace Dios en nosotros. Otra vez, la salvación no es algo que hacemos nosotros, es algo que Dios hace en nosotros. Amén. Es su obra. Último versículo, con esto terminamos. Pero, a ver, guáchele. Este versículo, y ese cierra todo. Fíjese bien. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Lléveselo a su casa lléveselo puesto. Dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Sí, unos con otros. Hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salvación completa. Este es como un resumen desde la creación hasta este punto de su vida. Disfrútelo. Dios amoroso, enciéndenos, Señor, de amor. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? ¿Cómo le vamos a hacer para cambiar, para ser transformados, para vivir ahora en el molde tuyo? Señor, permite, Padre, que esta congregación no sea una congregación calluda, que la palabra llegue y ellos nada más como un impermeable la oigan. Dios, ¿cómo tú le vas a hacer para que absorbamos tu palabra, para que seamos tierra fértil y produzcamos frutos? Dios, yo confío en ti.
Y yo espero en ti, Señor, como quien dice que pongo esa responsabilidad en ti, glorioso Rey, para que seamos transformados, estos que estamos aquí presentes. Esta es tu gloria, Señor. Nosotros somos los tuyos. Somos a los que tú has escogido para que caminemos contigo en este mundo, representándote. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra conducta si estamos representando al Rey sublime que no tiene principio ni fin? Bendito Dios, muévenos tú. Es en el poder de tu Espíritu que podemos entonces vivir en santidad, no más. Entonces, Dios, yo espero en ti. Yo espero verte en cada uno de los que estamos aquí presentes, en los más jóvenes y en los más viejos, en las mujeres y en los hombres. Yo espero, glorioso Rey, que nosotros nos veamos uno al otro, viendo a Dios manifiesto en su persona gloriosa en nosotros. Te lo pido, Santo Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Allá están los estudios atrás.